que se está dando en este momento. Es una situación que tiene sus antecedentes 20 años atrás, con una puja que se resuelve contrariamente a lo que, miren qué paradoja, el propio Vázquez que quería evitar, hoy es el que tiene sobre su espalda tener que resolverlo. Es una cuestión financiera, es un problema con efectiva solución, o es la estructura, por ejemplo, demográfica y su vínculo con la estructura laboral que tiene el propio Uruguay, que hace que la seguridad social siempre vaya a tener que ir pateando la pelota hacia adelante. ¿Qué les parece? Este tema puntual, a mi juicio, es fruto de la imprevisión de la ley original que crea el sistema de las AFAP del año 96. Es decir, allí se establece un sistema que en los hechos funciona perfectamente desde cero, ¿verdad? Pero como había un grupo de trabajadores afiliados al BPS que los agarró, digamos, a mitad de camino, esa población no está contemplada, digamos, al término de su vida laboral activa, no se contempló ese periodo que ya habían transcurrido como trabajadores al momento de jubilarse. Quiere decir que alguien que empezó con el sistema nuevo a los 18 años no va a tener ningún problema cuando se jubile, porque todos sus aportes y la forma de capitalizarse de las AFAP le va a corresponder la jubilación que le toque. Las personas que los agarró ya afiliados al BPS, con X años de afiliación, hay una cantidad de dinero que no va a estar en las AFAP. X cantidad de dinero, la cantidad de dinero equivalente a los años que estuvieron en el sistema viejo. Ese es el agujero del sistema. Y no se previó, como tendría que haberse previsto, en la ley original. Porque era muy claro que había trabajadores que... ¿No se previó por qué? Porque tal vez los legisladores en aquel momento eran jóvenes y la jubilación eventualmente era un tema que no los tocaba. ¿Por qué? No sé, pero claramente es un problema de imprevisión. Porque esto se sabía que las personas que tenían 30 años en el momento que empezó a regir la ley, cuando se iban a jubilar iban a faltar 12, 15 años de aporte. O sea, es una cosa tan clara, tan diáfana, pero entonces, ¿es el tema, fue la imprevisión en ese momento o es el tema mixto per se? No, es la imprevisión en ese momento, porque el tema mixto per se, si uno agarra a alguien de cero, digamos, empieza a los 18 años y se jubila a los 65, tiene la mitad de aporte de AFAP, la mitad del BPS, cuando le va a jubilar le toca tanto por el BPS, tanto para AFAP. Punto, ahí no hay problema. ¿Coincidís? Sí, yo creo que sí, que hubo evidentemente esos gaps, esa brecha en un montón de gente que no se contempló y que creo que hay que solucionar de alguna manera. Ahora, que la pirámide demográfica en Uruguay afecta, no solo por esto, porque la está afectando y va a afectar a los futuros, las futuras generaciones, la tenemos, y además el BPS, antes de la AFAP, ya está anunciando, ya daba déficit, etcétera. Entonces, la mano viene por el lado de que nosotros como pirámide demográfica tenemos un problema serio. Claro, pero eso... Y yo creo que un tema que es clave en todo esto, que es a futuro, la edad jubilatoria. ¿No hay que subirla? Bueno. Es un costo político que nadie ¿Hay que hablar de eso? Y claro que hay que hablar de eso. A mí me parece justamente en este contexto de cosas que están cayendo arriba de la mesa que hay que hablar del asunto en particular en el marco de asuntos generales. La seguridad social, según tengo entendido, acá hay especialistas que nos pueden auxiliar en la materia, es un asunto de debate a nivel global, planetario y en particular en los países más desarrollados. ¿Cuáles? Aquellos donde las personas mueren más viejas y donde por esa misma razón, porque tienen mejor calidad de vida, tienen menos hijos, ¿verdad? Ese es un tema, está arriba de la mesa y es un asunto del planeta entero. Asimismo digo que sobre este asunto puntual de los cincuentones, yo hasta el momento he escuchado matices acerca de cuál debe ser la solución, qué tan profunda, qué tan frágil y hasta cuestión de tiempos. No he escuchado de verdad voces que digan esta situación no es injusta y por lo tanto de algún modo hay que atacarla. A todas luces luce como un problema que el Estado, nosotros, la sociedad en su conjunto, debemos solucionar. Bien, pero hay economistas y hay especialistas que critican esta solución. Entonces, la solución, pero no el problema. ¿Lo hacen desde la insensibilidad? A ver, en el fondo de todas las cuestiones, el punto acá es de dónde sale la plata y hasta cuándo va a alcanzar la plata, hasta qué generación va a alcanzar. Y después que se arreglen los que vengan y después. después. ¿Qué va a pasar con los que vengan? Ahí me parece que están algunas de las dudas que a mí me genera. Hay que recordar también que cuando se aprueba este sistema, el sistema de la seguridad social tambaleaba, ¿no? Entonces yo creo que la urgencia era tal que no permitió prever la letra chica que decía Graciano, que me parece que comparto plenamente, nadie pensó. Celebro... Creo que hubo voces en el momento que lo alertaron igual. Claro, pero no fue el gran tema de debate. No se plasmó la ley. No se plamó la ley, pero yo recuerdo en aquella época fue un debate claro, todos los días. puede ¿Se ser. acuerdan? Y hubo voces que marcaban
debilidades de distinto tipo, esta entre ellas. También hay que celebrar un poco la actitud que tuvo el presidente de la República en segunda instancia, porque recuerdan que la primera actitud había sido, bueno, esto no fue un problema nuestro, nosotros no estábamos de acuerdo. Creo que ahí hubo un giro interesante en por lo menos buscar una alternativa. Bueno, no fue un problema nuestro, pero ahora lo tenemos que acomodar. Permitime una pregunta para empezar con los invitados, que después vamos a la solución en sí misma, pero este giro que tú mencionas. Sí. Finalmente, ¿a qué responde? ¿O es un caso más en que la sociedad civil termina marcando la agenda a los partidos políticos y a los gobernantes? ¿Qué piensan? Bueno, no sé, Rita, si querés explicar primero agradecer eso. que estamos acá. Hace meses que vinimos y dijimos, vamos a ir por todo el país, vamos a explicarle a la gente lo que está pasando. Estamos perdiendo entre 30 y 35% de lo que son nuestros aportes. En mi caso, yo ya estoy jubilada, puedo decirlo asegurando lo que estoy diciendo. Y, bueno, en el caso Si no hubiera sido por nuestro, toda esa movilización, ¿creen que hoy estaría el tema en estudio? No lo sabemos, no lo sabemos, pero el caso es que al detectar el problema, al tener constancia del mismo, empezamos a alertar y a movernos todos los trabajadores, todos los jubilados, por todas partes, a bajar los 20 años de mentiras. Acá había un problema, esto no era la gran panacea. Esto era un verdadero problema y así consideramos que lo entendió el presidente de la República. Esa es la forma en que nosotros vemos las cosas. Bien. Y en cuanto a la solución en concreto, ¿qué les parece? Bueno, yo creo que en realidad lo que pasó, coincido con algunas de las cosas que se dijeron en el panel. Creo que en el año 96 todo el mundo sabía de que estos trabajadores, que en ese momento tenían menos de 40 años, tenían solamente 20 años para ahorrar en el sistema de ahorro individual, digamos. Sí. Y que esos 20 años no iban a alcanzar. Sin embargo, el legislador en ese momento, a pesar de que avisamos, y no fue poca la difusión que se le dio, porque incluso hubo una recolección de firmas para ir a un plebiscito por esta ley. Por lo tanto, hubo toda una discusión a nivel nacional durante varios años, porque fue lo que se llamaba en aquel momento el camino largo para llegar al plebiscito, porque teníamos dos tipos de... o sea, en ese momento había un camino muy largo que incluso la Corte Electoral anuló muchas firmas porque había gente que había firmado más de una vez y no se llegó. Bueno, no, era para modificar algunos artículos de la ley 16.703. Los artículos más nocivos, que por eso fue tan difícil explicarlo en su momento. Pero lo que queremos decir es que en ese momento la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas y el PICNT avisó que esto iba a pasar. En ese momento era un pronóstico que hacíamos. Decíamos que la primera generación y que la futura generación iban a tener una rebaja porque la ley del año 96 fue una ley de recorte, una ley de achique. Digo, ahí se cambió, no solamente se crearon las AFAP, se cambiaron las causales jubilatorias, se cambió la forma de calcular la jubilación, hubo muchos más requisitos para poder acceder a algunas prestaciones. O sea, la ley 16.713 es una reforma que es mucho más que la creación de la AFAP propiamente dicha. Entonces creo que ahí hay un problema que se origina en el año 96. Ahora, esta solución lo que viene a traer es la reparación de un problema que se originó en el 96, pero que hoy hay que buscarle una solución. ¿La solución cuál es? Si esta gente fue obligada a participar de este negocio, porque el ahorro individual es un negocio, es una cosa totalmente ajena a la seguridad social. En seguridad social, que es un derecho humano, no puede haber lucro. Por eso uno de los principios que nosotros defendemos es que la responsabilidad del Estado, para garantizar ese derecho humano fundamental. Bueno, el Estado tiene su propia FAP, ¿no? A través del Banco República. Sí, pero lo creó justamente esta misma ley, porque algunos legisladores pusieron como condición de que tenía que haber una especie de ente testigo a través de una FAP cuyos capitales o accionistas fueran públicos. Y fue en la negociación que hubo en el Parlamento en ese momento, algunos plantearon eso. Entonces, lo que estamos diciendo es, hoy resulta que se confirma el pronóstico que dijimos en el año 96. Hay jubilados que van a tener un 30, un 35% de rebaja en sus jubilaciones. Y fueron obligados, porque si hubiese sido una opción voluntaria,
pero estos fueron obligados a participar de este negocio. Y bueno, me quedan algunas dudas. Por ejemplo, una cosa es modificar la edad de retiro legal. Subirla, por ejemplo. Sí, una cosa es eso y otra cosa es estimular que la gente se retire a la mayor edad posible. Porque ¿qué pasa? Hay sectores de actividad que no van a poder trabajar hasta los 65 años. Hay sectores de actividad que no van a poder trabajar hasta los 67 años. Claro, Entonces hay que tratar de, cuando uno habla de postergar la edad de retiro, uno puede establecer que la edad mínima legal sea una y la edad de retiro real, como ya ocurre en la práctica, sea otra. Hoy la edad legal está en 60 años para todos, hombres y mujeres, y sin embargo los uruguayos se están jubilando de promedio a los 64 años. Quiere decir que muchos de ellos se jubilan cerca de los 70 años y otros se jubilan cuando tienen causal a los 60. Pero el promedio de la edad de retiro hoy, teniendo una edad legal de 60, es de 64. Lo que tenemos que tratar es de dar estímulo para que la gente siga trabajando y aquellos que no pueden seguir trabajando se puedan jubilar en la edad legal. Por otro lado, también discrepo un poco con la aseveración de que a los jóvenes les va a ir bien con este sistema. ¿Por qué discrepo? Por la sencilla razón de que nadie puede garantizar que le va a ir bien. Y eso ya solo alcanza, por la incertidumbre que tiene el sistema, para poner un signo de interrogación con las nuevas generaciones. Por ejemplo, el hecho de que una persona tenga la edad suficiente como para ahorrar durante 40 años depende del mercado de trabajo, porque acá no tenemos el trabajador perfecto en Uruguay que trabaja desde los 18 a los 60, no existe. Tenemos un problema también de cómo funciona el sistema, porque las AFAP cobran una tercera parte del aporte que hace el trabajador mensualmente, por lo tanto las comisiones son muy elevadas y la rentabilidad que logran no alcanzan a cubrir, por eso pasa lo de los cincuentones, no alcanzan a cubrir esa pérdida que tienen a través del pago de las comisiones los trabajadores. Entonces, nadie puede asegurar, ni siquiera una FAP podría asegurar que a los jóvenes le va a ir bien con este sistema. ¿Querías decir algo sobre esto último, García? Sí, todo ese punto y de alguna manera también retomar una cosa que había dicho Alfredo y creo que se engloba con esto. ¿Cuál fue, digamos, la columna vertebral de la reforma del 96, que fue, de hecho, apoyada por la gente? Porque al no juntarse las firmas que se requerían para cambiar el sistema, eso, digamos, de alguna manera se tradujo en un respaldo explícito de la población. ¿Cuál fue implícito? ¿No? ¿Cuál fue la columna vertebral? Pasar de un sistema de reparto, donde sí se daba el problema que decía Alfredo, es decir, ¿por qué un sistema de reparto? Porque todos los trabajadores colaboran con sus aportes a una bolsa común y de ahí se reparte para la jubilación. ¿Dónde se da el problema demográfico en el sistema de reparto? En que al no haber una cantidad suficiente de trabajadores activos para pagar los pasivos, el sistema tiende a la quiebra. Y por eso, precisamente por eso, se reformó el sistema. Porque el sistema de reparto iba directamente a una quiebra. Es decir, en cierto momento... Ahí donde discrepas entonces con lo que plantea el invitado. Entonces lo que yo digo es, no es que el nuevo sistema asegure que va a estar mejor o peor, no. El nuevo sistema, cuando esté plenamente, digamos, en funcionamiento, sin este bolsón de gente que quedó a mitad de camino, el sistema se va a autosustentar. Entonces, eso evita la quiebra del sistema, porque en este momento, si no se hubiera cambiado, ya hubiera quebrado. Entonces, no es un tema de que si se va a jubilar con más o menos, sino que el sistema se va a poder sustentar y todos se van a poder jubilar. ¿Por qué no está de acuerdo? No, por supuesto que no estoy de acuerdo, porque lamentablemente acá, yo no terminé de decir, hay una cantidad de factores para el cálculo de la jubilación del ahorro individual que le ofrecen al trabajador solamente incertidumbre. Por ejemplo, está la tasa de interés técnico, la rentabilidad, la comisión que cobran y también la tabla de mortalidad que ahora, a partir del 1 de enero, va a ser dinámica y se va a actualizar en forma, digamos, automática. No van a tener que actualizar la tabla de mortalidad por una resolución del Banco Central, sino que esa tabla de mortalidad se va a ir actualizando en forma automática. Pero además... se habla de que iba a colapsar el sistema de ahorro, de reparto. Y no se habla de que en el sistema de ahorro individual, el Banco de Seguro del Estado, el año pasado, perdió 50 millones de dólares y este año, en un semestre, perdió 50 millones de dólares. Y el Banco de Seguro del Estado, que es una aseguradora pública, está pagando las prestaciones de las AFAP a pérdida. Por lo tanto, el nuevo régimen de no ser solventado. El nuevo régimen de ahorro individual, que supuestamente no iba a tener los problemas que tiene el sistema de reparto, porque acá hay dos subsistemas,
hay un sistema de reparto y hay hasta 48.953 del sistema solidario, y por encima de 48.953 a valores del año 96, 5.000 pesos, es que se hace el ahorro individual, salvo que uno sea voluntario y autorice a que, aunque gane menos, aporte la mitad y la mitad para su jubilación. Pero resulta que hoy las AFAP están pagando muy poquitas jubilaciones comparado con las que paga el BPS, y tiene 50 millones de dólares semestrales de pérdida. Entonces, se habla mucho a veces de la situación del Banco de Previsión Social y del régimen de reparto, y se habla poco de los problemas que tiene el ahorro individual, al punto que el Banco Central está proponiendo cambios que, si soluciona los problemas de sostenibilidad del Banco de Seguro, va a traer como consecuencia la rebaja de las jubilaciones por el ahorro individual. Entonces, Adriana. Un poco lo que quería decir Con yo el era, micro, gracias. un poco fue lo que dijo Ramón Ruiz, que en realidad la estabilidad no le veo por ningún lado al sistema Mixto. mixto, para nada, al sistema previsional individual. Pero yo no estoy para nada de acuerdo con usted, permítame discrepar. ¿Usted quién es? Porque la Cámara... con Graciano. Con Graciano. Está. Porque no veo el sistema para nada seguro. La nueva circular que sacó el Banco Central del Uruguay todavía encima perjudica más a la gente. Y tampoco entiendo la forma, por ejemplo, porque tengo compañeras más jóvenes con las que converso y hablo, y no entiendo la forma de las AFAP, por ejemplo, cuando a nosotros nos obligaron a estar dentro del sistema, ¿no? O sea, fuimos compulsivamente afiliados. Pero igual a la gente que la afilian le prometen cosas que a nosotros también nos prometieron y que realmente no se cumplen. A nosotros nos prometieron que íbamos a tener el doble de jubilación por una AFAP que por el Banco de Previsión Social. Cosa que yo no voy a hablar de números hoy, pero un 10% de la realidad es lo que pagan. Y además, veo que siguen haciendo el mismo embrollo, veo que siguen haciendo el mismo engaño, veo que siguen poniendo y tendiendo las mismas trampas para acumular y gente, para traerla, para afiliarla, y después la gente les dice, me arrepentí, yo me quiero desafiliar. Y ellos le dicen, ahora no podés. Pero si yo no gano 48.000 pesos, ¿por qué no me puedo desafiliar? Ah, no, porque ahora no se pueden desafiliar. No, pero... Esa gente tampoco le va a dar el tiempo para el ahorro, Graciano, porque ¿qué va a pasar? Que como no llegan a esa cantidad donde les empiezan a descontar, ¿quién sabe en qué época de su vida laboral van a llegar a los 48.000 pesos? Porque hoy ganan 15 o 18. No, está bien lo que dice ella, pero desde que está en vigencia la ley, yo no sé si fueron 2 o 3 veces en que se abrió, digamos, para cambiarte esa especie de corralito, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Para usar la expresión del mutualismo, se abrió ese corralito legal y dice, bueno, usted iba al BPS. Yo creo que todos los que estábamos más o menos en edad prejubilatoria hicimos la gestión. A ver, ¿a usted le sirve más quedarse como está o le sirve pasar al BPS? Si le servía pasarse al BPS en función de los cálculos de jubilación de la FAP y del BPS, la gente se pasaba. O sea, se habilitó en más de una ocasión. Quizás ahora con este tema vuelva a habilitarse otra vez una situación parecida que le permita a gente que sacaría menos jubilación con el régimen nuevo pasarse al régimen anterior. Hacemos una pausa y ya venimos, y dejo planteada la pregunta, ¿cuánto se ha politizado este tema, que en realidad remite básicamente a números, y si la cercanía de las elecciones puede llegar a apurar una decisión que una vez más no termine de ser la más ideal, ¿no? Si es que existe alguna, o si tenemos que ir por el camino de lo menos malo. Pero no remite solo a números. Pausa y ya venimos.